Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Generación 21. Son las 21 horas y un minuto. Estamos acá en vivo como todos los viernes para acompañarlos de 21 a 22 horas. No estoy solo, estoy con un gran equipo. Bueno, yo soy Oliver Quiroz. Estoy acá reemplazando en la conducción a mi amigo Augusto, que estaba por tomarse unas vacaciones, pero está acá en el piso, vino igual para acompañarnos, aunque sea para que pueda tener su sección. Y después, bueno, seguramente ya se va porque... ¿A dónde te vas, Augusto? Voy a ver a La Renga como había avisado en el último programa. Y yo dije, chico, no vengo, bla, bla, bla. Che, el micro sale a 12:30, chico, vengo. Así que pero estás acá. Estoy acá. Sí, me agarro todo mañana. Pero bueno, sí. Pero sí, bueno. Ya está, me callo. Ahora vamos a hablar de lo que nos tenés que contar esta noche. Bueno, también volvió ella después de 2 semanas que estuvo ausente. Pasaron varios reemplazos por su silla, pero ella es la titular y está con nosotros Romina García. Buenas noches, Romy. Hola, buenas noches a todos y todas. Feliz de haber vuelto. Espero que me hayan extrañado. Si no me extrañaron, miéntanme igual y díganme que sí. ¡Nunca! Te mandábamos saludos. Sí, me mandaban saludos. Nos acordamos. Pero, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Y el viernes pasado no los pude escuchar. Y cumplíamos un mes en vivo, al aire. Justo en el mes y bueno, nada. Bueno, Romy, ¿qué nos tenés para esta noche? Bien, hoy les voy a hablar de 2 obras de teatro. Las 2 de José María Muscari, que tuvimos la oportunidad de ir a ver esta semana junto a Oli. Quédense ahí a escucharnos para saber cuáles son las obras que fuimos a ver. Estuvieron buenísimas. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a desarrollar en lo largo del programa en unos minutos, pero también creo que vino para quedarse. Ya la semana pasada debutó con nosotros, nos estuvo acompañando acá en la noche de los viernes de Generación 21. Está con nosotros para comentar todo lo que pasa dentro y fuera de las canchas, Alejo Carrera. Gracias por los aplausos, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos una vez más. Y yo hoy les voy a traer un poquito de información sobre qué está pasando en Rusia, Ucrania y el fútbol. ¿Se juega el Mundial? ¿No se juega? ¿Qué pasa con Qué la dolor Champions? eso, ¿no? Yo me mato. No, En serio, bueno, me mato. Corta. Ahora Alejo nos va a desarrollar eso también a lo largo del programa en unos minutos. Nos va a contar todo. ¿Qué pasa? ¿Se juega o no se juega el Mundial? ¿Qué pasará en unos minutos? Nosotros tenemos un largo programa, como saben, nos queda siempre corto el tiempo porque tenemos mucha información. Vamos a hablar de lo que pasó esta semana. Bueno, ya un hecho transcurrió la semana pasada, de 2 hechos lamentables, ¿no? Muy doloroso, uno de esos transcurrió en una de las provincias de nuestro país y otro hecho sacudió a todo el mundo, que fue lo que pasó el jueves en la madrugada de Rusia y Ucrania, ¿no? Así es, ¿no, Augusto? ¿Qué nos puedes contar un poco más sobre Sí, estos la temas? verdad que, qué sé yo, pasó lo de Corrientes, se empezó a controlar un poquito más el fuego, empezó a tener una especie de, conciencia social. No se olviden que los fuegos siguen, hay que remarcar que los fuegos todavía están. Pero ¿qué pasa? Cuando se apagó uno, empezó de a poquito a armarse otro. Y fue un desastre, porque lo único que faltaba, además de todos estos cambios climáticos, todas estas cosas que están pasando desde qué accidente, ahora no, esto no es un qué accidente, se prendió fuego a X parte del país o del mundo, fue una especie muy, muy completa, muy compleja. Primero que nada, Corrientes, para que sepan, ya saben lo que pasó, muchos revuelos, Santi Maratea juntó hasta el día de ayer, eran 170 millones de pesos, 3 autos bombas y muchísimas donaciones. ¿Qué pasó acá? Y también lo que juntó fue frases de dámelo al Santi antes que el Estado, la gente te cuida, no el gobierno, y otras animaladas que también fueron parte de su rejunte de cosas que consiguió. Yo no creo que es algo malo. La idea de salir con el cambio climático, con el cambio social o el progresismo es entre todos, así que es algo bueno que, qué sé yo, desde la ignorancia una persona donando lo mínimo pueda ayudar a alguien. Pero él es un tipo solidario, o sea, se mostró varios meses ayudando también a personas o a niños que necesitaban algún tipo de medicamento, o sea... Total. Pero lo que pasa acá con este tema de Santi es que yo personalmente, muchas de las puteadas que se comió fue por gente que puteaba a la gente que lo apoyó a él. Porque, está Mirta Legrand, Milei, Phil Murphy, mucha gente que... o afecta al cambio climático prendiendo fuego, porque, chicos, los fuegos no es porque se prendió, hubo mucho sol y se prendió fue un pastito seco. No fue así, chicos. O sea, ya está más que probado que estas cosas son a propósito. Y, qué sé yo, que Milei y su compañía le digan que qué buen pibe, y a la par hace 2 meses decían que el cambio climático es un cuento marxista, o sea... Claro. Eso también afecta. Es cuestionable en un cierto punto. Es cuestionable hasta cierto punto, pero el tema también, lo que pasaba con lo del rol del Estado, o sea, el gobierno, que decía que no ayudó, que no estaba presente, que esto, que el otro, pero el gobierno brindó ayuda 16 veces antes de que pase esto, en noviembre. Pero ¿qué pasa? Ya se había avisado desde julio del año pasado, o sea, más tiempo atrás de lo que se van diciendo entre todos,
de que ya estaban avisando que había muchos incendios y probabilidades de incendios forestales en ciertas provincias. También decían que no había plata, pero en realidad la provincia que más presupuesto recibió en todo lo que va el 2022 es Corrientes. Hasta ahora no se estima tanto, porque supuestamente se reciben entre 250 y 300 millones de pesos por día para combatir el incendio, pero creo que fue hasta el miércoles. Desde el miércoles, estos últimos 2 meses, recibía unos 550 millones de pesos por mes. O sea, es la provincia que más recauda fondos del gobierno. La que está atrás no creo que son unas pares, son pocas, pero que van entre 220 millones y 170 millones. O sea, ya recibe muchísima plata Corrientes. El tema es que, se estima que ahora se perdieron 230 millones de dólares, no pesos. Claro. Dólares. O sea, que es un daño irreversible y que, es imposible. Por eso Porque mucha los gente... insumos faltaron, ¿o no? Falta todo. El tema es que, cuando la gente también tiene que comprender que dice, dámelo a Santi Maratea, porque así, si Santi Maratea hace estas donaciones, le pagamos al FMI, jajaja. Si Santi Maratea hace las donaciones que hizo todos los días, de acá hasta un año, nos faltarían 882 años. O sea, es muy grande la deuda, chicos. O sea, sí, también lo cuestionable que surge... Pero el tema es que, además, lo cuestionable, una de las cosas es que se alimenta este mito de que el Estado no sirve para nada o que los gobiernos no ayudan. Hasta cierto punto se puede discutir porque sí, claramente hubo unas cositas, como que vendieron ciertos aviones hidrantes, no los habilitaron. O sea, hubo también una parte del gobierno que también falló ahí, pero que no fue completa. El tema es que con esto, lo de Santi Maratea, como que se alimenta este mito de que no te salva el Estado, te salva el privado, no dones, no pagues impuestos. Pero en realidad... Sí, también decir, como muchos medios también lo replicaron, decir, Claro. La gente confía más en Santi Maratea que en el Estado. O sea, Total. si, depositan aunque sea una cantidad de dinero, lo que fuera, una suma, pero porque le dan la confianza a él de que sabe que puede destinarlo a los insumos, a las cosas que se necesitan. Porque ese es un rol que cumple el Estado, sí. Pero ¿por qué Santi Maratea sale a recaudar y la gente lo apoya? Claro, Porque creen más en Santi Maratea que en el Estado. Eso exactamente, porque ahora lo que viene toda esta movida de gente que no cree en la política. O sea, vienen muchos jóvenes adultos que vienen con esa idea de votaron a uno le fue mal, votaron a otro le está yendo mal, entonces ya están como tirando para la no política, y cuando una persona viene a juntar cosas o a ayudar que no es político, es como que empatiza más. Claro. Y ahora contamos un poquito lo que está pasando en Ucrania y Sí, es muy simple, esto es muy simple. Yo no voy a contar todo lo que está pasando en Ucrania porque primero que nada ustedes ya lo saben más que yo, y yo de acá tenía anotado que había muerto hasta literal menos de 24 horas, murieron 50 personas y hoy ya hay 1000 personas muertas. O sea, esto escala. Sí, es un montón. Sí, también decían Es un montón. 2.800, ¿no? Soldados rusos. 2.800 soldados rusos, pero creo que es en total entre soldados rusos, ucranianos y civiles. Y hay videos que son terribles de aviones rusos atacando casas, así, tipo. Sí, es terrible. Pero esto es muy simple. Esto, para que así como recapitulemos todo. Un pantallazo, mandan. Un pantallazo, tipo, todo comenzó en el 2014 cuando Rusia empezó a invadir Ucrania, porque en las regiones donde está pasando esto es Donbass. Donbass tiene 2 provincias que son Lugansk y Donetsk, o algo así, tipo, son vistos, no me salen esos Bueno, no importa. Pero son 2 provincias que se están separando de Ucrania porque son rusoparlantes, tienen más pegado una herencia más grande de lo que fue la Unión Soviética, y son provincias separatistas. A todo esto lo que pasó que, en el 2014 se creó un acuerdo de Minsk que lo que hacía era que tenía que cesar el fuego en esa región. El que inició el fuego fue Rusia, después de los Juegos Olímpicos de Invierno, como que le agarró un envión total de que somos la potencia más grande del mundo y fueron a invadieron Ucrania y agarraron esta parte como tratando de ayudar a esos separatistas pro-Rusia para que, sean parte de Rusia. El tema es que, el acuerdo de Minsk lo que hacía era que esto no pase más. O sea, el acuerdo era, firmamos y ya está. El acuerdo no se puede cumplir porque entre Rusia y Ucrania hicieron muchas cagadas. Rusia bombardeaba a civiles y Ucrania bajó un avión civil. Fue terrible. O sea, es como que hicieron dos, no se portaron bien acá. Claro. También otra cosa a entender es que no busquen estos Boca River o estos son buenos y malos, porque hay muchas cosas complicadas en toda esta situación. Lo que sí es verdad es que, Rusia sí es el malo en la historia, pero por otras cosas, porque en el 2015 se volvió a firmar este acuerdo de Minsk, el número 2, que decía que cesaba el fuego, pero porque tenía que ser ucranianas esas regiones. Cuando Rusia
no es considera, como que las... ¿cómo se dice cuando...? ¿Siente no, que es propia o no? No, es como que las reconoce como regiones autóctonas a Ucrania y ahí se rompe el pato de Minsk. Entonces, tipo, es como que hay tensión, pero tranqui, una tensión, tipo, una parte separatista de un país. Y con todo esto, después pasó lo que, bueno, ya todos saben, a partir de enero del 2021 estaba tipo Putin diciendo que loco, váyanse, que Ucrania quiere entrar en la OTAN, que es la milicia europea. Pero decían que no, y que para que todo pase tranquilo no tiene que estar Ucrania en la OTAN. ¿Qué pasó? Ucrania seguía insistiendo con la OTAN, entonces ya dijeron, listo, vamos a separar a estas personas porque supuestamente lo que comentaban, que bajo el gobierno de Kiev decían que había genocidios y era un cáncer para el pueblo ucraniano. Sí. Entonces con toda esta impronta, todo el envión, toda la propaganda, todo, ahí pasó lo que pasó, que este jueves atacaron a Rusia, atacaron a Ucrania, pero que fue una especie de alboleo, porque toda la gente se pensaba que en el mundo moderno y que taca, que esto, que el otro, no podían pasar estas cosas, y es una cuestión de que Ucrania y... Esto es un capítulo más entre Ucrania y Rusia. Sí, que fue vienen despertar y darte con la noticia de lo que había pasado, ¿no? No, ni siquiera. O sea, yo estaba despierto, agarro Twitter y tipo, Rusia ya invadió Ucrania con el pedido de ataque especial, que era, bueno, esta idea de, bueno, liberarlos de estos, como dijo hoy Putin, neonazis drogadictos. O sea, todo esto arranca así, o sea, si quieren, sí, lo dijo hoy. Pero bueno, el tema es que ahora se fue todo de las manos porque ayer a la noche ya habían avanzado por el terreno de Chernobyl, habían agarrado ciertas partes estratégicas del país de Ucrania. Entonces es como que está más complicado y todavía se complicó más cuando la OTAN dijo que no iba a intervenir, así que básicamente Ucrania está ahí tirando. Pensar que la OTAN se creó en su momento contra la Unión Soviética. Es una organización que se creó de la parte del Océano Atlántico contra las ideas comunistas de la Unión Soviética. Una vez que se disolvió la Unión Soviética, la OTAN permaneció y comenzó siendo 12 países y hoy en día son 30, más de 30. Claro, el tema es que ahora es como parte de la Unión Europea. Tipo, es una especie de ¿cómo se dice esto? De protección ante cualquier parte tipo que te invada. Sí. Putin ya advirtió a la OTAN, tipo, estos países que no son de la OTAN no se unan a la OTAN porque tipo iban a tener consecuencias muy graves. Como que había un aviso previo. Y un aviso de que si la gente que se mete con Ucrania o con la OTAN va a pasar por algo muy terrible que nunca haya visto en su historia, que es bastante picante esa declaración. Pero el tema es que ya Donald Trump salió a hablar y dijo, yo sé quién es Putin no es boludo. No dijo eso, ¿no? Pero dijo Putin no es boludo. Hacemos argentinizado. Lo argentinizamos. Claro. Pero me gusta su testimonio. Sí, Trump dijo que no es boludo, que sabe que es inteligente y que no va a hacer una guerra literal. Igual a toda la gente a que le gusta mandarse al voleo diciendo, ay, tipo, vivimos una pandemia, ahora vamos a vivir una guerra mundial. No sean boludos porque no le conviene a nadie una guerra mundial. Por lo menos ahora. Tipo, en un par de años capaz que sí, pero en este momento y lo ahora que no. sería, ¿no? Salir de una pandemia y meterte a una guerra. A una tercera guerra mundial. Y además, una de las particularidades que tiene todo este conflicto es que está mega documentado. Pero a un nivel que no tiene sentido lo documentado que está. Redes sociales, videos. Pero por ejemplo, vos te dabas cuenta tipo cuando veían las imágenes de la autopista donde estaban queriendo cargar petróleo, creo que era, y estaba como $100 el litro, no sé. Sí. Era tipo además, la gente desesperada, no sabía ni qué hacer. Sí. En su momento, en la época de la pandemia, había una infodemia increíble, la información circulaba con una velocidad abismal y yo creo que la población se acostumbró a esta información que circule con tanta velocidad, entonces atacaron a Ucrania y a la media hora ya habían declaraciones. A los 15 minutos ya. Antes que salgan los diarios ya estaban en los medios. O sea, ya hoy por hoy. Y también las fake news, ¿no? Lo que sale suceder a veces también la mala información. Claro, eso también es lo que pasa con las guerras modernas. O sea, te sobrecargan de información para que no quieras saber más nada y después, te meten cualquier cosa. Bueno, así que, muchísimas gracias, Augusto, por esos datos, esa información que nos trajiste. No sé si es un panorama de lo que está pasando en Corrientes y lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir escuchando un tema, pero antes les quiero decir que tenemos una encuesta en nuestro Instagram, Generación X-21, cambiando un poquito del tema para descontracturar. Estamos haciendo un debate de cómo encarar a alguien. ¿App de citas o cara a cara? Así que pueden entrar a Generación X-21 y votar. A ver ustedes de qué forma encararían a alguien. Nosotros nos vamos lo vamos a ir a una pausa, ponele. Vamos a escuchar un tema hablando de la libertad de la renga y ya volvemos con más. Acá en Generación 21.